So now I'm going to switch to Spanish. But for those of you who are listening in English, you're welcome to, we have translation from Spanish to English, so you can tune into the proper channel then. Let me see. Let's see. A ver, ahora voy a empezar en español. No sé si cómo hacerle para cambiar mi canal de... aquí está. Perfecto. Creo que ya estoy en español. Bueno, entonces como justo estaba mencionando, ya vamos a empezar la discusión del panel. Voy a compartir aquí mi pantalla rapidito, rapidito. Ok. Perfecto, espero que puedan ver mi pantalla. Muchísimas gracias, fue una presentación increíble, un buen punto de partida para nuestra discusión que queremos tener hoy. Me da muchísimo gusto tener aquí un panel tan destacado. Tenemos presentes a la doctora Jacqueline Calderón, que ahorita justo presentó de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Hi. Boston College. Tenemos al doctor Daniel Acosta Díaz de León, de IMSS Bienestar, la doctora Imelda Flores Vázquez de Signa Health y el doctor Willy Tonatiuh Escalante Silva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Hospital Central de San Luis Potosí. Yo voy a empezar por presentar a nuestros panelistas y luego voy a Start by abrir el introducing foro y our voy a hacer panelists. preguntas a todos y espero que podamos simplemente tener una discusión donde platiquemos un poco de los temas que surgieron en la presentación de la doctora Calderón y que puedan surgir de nuestros, During the de presentation quienes of estén observando Dr. esta Calderon. presentación en Zoom. Pero antes de empezar, simplemente quiero presentar más a fondo a nuestros panelistas. Tenemos a la doctora Jacqueline Calderón, investigadora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Boston College, que como pudimos ver tiene un enfoque en toxicología ambiental y la relación con enfermedades no transmisibles como cáncer de mama, cáncer pediátrico, leucemia linfoblástica aguda. Y este trabajo se destaca por lo que hemos visto este mapeo de enfermedades y este análisis de conglomerados y métodos de estadística. Y hemos escuchado un poco sobre el grupo multidisciplinario de científicos de datos, de investigadores de inteligencia artificial y de la creación de esta base del Observatorio Nacional de Cáncer y Medio Ambiente en México. También tenemos aquí, me da muchísimo gusto tener al doctor Daniel Acosta Díaz de León, neurocirujano altamente reconocido, especializado en cirugía de columna vertebral, con una carrera destacada que abarca más de 30 años de experiencia médica y académica, miembro activo de organizaciones internacionales como el Peripheral North surgery, American Spine Society, brain la surgery. American Association of Neurological Surgeons, y además de este trabajo clínico ha jugado un rol esencial en la administración pública, destacando como secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí. Y esta trayectoria ha liderado esfuerzos significativos para mejorar la infraestructura hospitalaria, la calidad y la atención médica en la región, y actualmente coordina el programa IMSS Bienestar en San Luis Potosí, centrado en garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos para las poblaciones sin derecho a bienes. Su dedicación a la salud pública fue reconocida en el 2023 con el premio Doctor Miguel Otero Yarse por esta contribución a la sociedad y a la salud del Estado. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos a la doctora Imelda Flores Vázquez, economista con una experiencia amplia en salud pública, una trayectoria en análisis avanzado en planificación estratégica en el sector de salud, que trabaja para el Signa Group y que además de también ser de San Luis Potosí, de Cedral, es coorganizadora de un programa muy bonito que tenemos en IMO de investigación con mujeres indígenas del Verano Internacional de la Ciencia. Y finalmente tenemos al doctor Willy Tonatiuh Escalante Silva, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, con alta especialidad en oncología ginecológica, y que, como mencioné, trabaja en el Hospital Central y es maestro de la Facultad de Medicina de la Autónoma de San Luis Potosí, y un experto en esta área oncológica de salud In de mujeres. Así que oncology muchísimas and gracias women's health. por su participación. Es un gran honor tenerlos aquí presentes con nosotros. Y bueno, pues llegando ya a las preguntas, denme un segundito, espero que haya dejado de compartir aquí la pantalla. El primer tema que quisiera abordar hoy, pues lo que hemos visto es precisamente esta intersección de la investigación y la política pública. Y así que la primera pregunta que hago para nuestros panelistas es de esta prioridad entre la investigación y la política. Y bueno, como hemos visto, la investigación demuestra estas conexiones entre los factores ambientales y cáncer de mama,
Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto es necesario priorizar más investigación sobre estos contribuyentes ambientales específicos, a comparación de, por ejemplo, trabajar en intervenciones políticas? Por ejemplo, como lo sería el desarrollo de políticas ambientales, estrategias de prevención y de la formación de profesionales de salud, pues, de estas decisiones que se tienen que tomar. Así que, bueno, hago esta pregunta al panel, pero de hecho quisiera empezar por preguntarle al doctor Daniel Acosta Díez de León, pensando en su larga trayectoria en precisamente salud pública y en la política pública, pero de ahí podemos seguir con los demás, podemos seguir esta conversación. Gracias. Gracias, Francisco. Buenos días a todos nuevamente. Primero que nada, felicitar a Jacqueline por su interesante exposición. Pone el dedo en la llaga, ¿sí? Y hay una gran separación entre lo que es investigación y la realidad dentro de un hospital. Ahora quiero decirles que en México hay un intento de implementar este nuevo modelo de atención a la salud, donde el Bienestar participa directamente. Nada más mencionar que el Bienestar atiende a la población que no tiene ningún derecho a biencia. En el estado de San Luis Potosí tenemos 1,5 millones de habitantes, de los cuales el 50% son mujeres y aproximadamente entre 44 y 50,000 personas son mujeres en riesgo por estadística de sufrir cáncer de mama. El cáncer de mama, como ya se mencionó atinadamente, tenemos una incidencia muy alta, un gran problema de salud pública, se nos siguen muriendo mujeres, lo peor es que en estadios muy avanzados, eso quiere decir que como sistema hemos fallado en la detección y el diagnóstico temprano, lo cual nos lleva a analizar eh, qué es lo que nos está pasando como servicios de salud, como sistema de salud. En los últimos años hemos intentado mejorar la infraestructura en mastógrafos, pero no tenemos quien las interprete. Estamos trabajando en ello. Hemos trabajado en educar a las personas, a la mujer, sobre todo a la mujer joven, al adolescente, en la autoexploración como una medida para detectar tempranamente. Ahora con este nuevo modelo les quiero mencionar que tenemos opción de poder tener un acceso a todas las comunidades del estado, sobre todo las que tienen una marginación más alta. Yo creo que más adelante nos hablarán sobre este tema, pero definitivamente sí hay que buscar, ¿sí? Entender cuál es nuestro entorno, nuestro contexto, y estamos en un medio ambiente muy deteriorado, una agua de muy difícil calidad, bien investigada aquí por nuestra universidad, por las sustancias que se han detectado como cancerígenas, un aire que no se mide, al menos en nuestro estado. Sí lo veo como una necesidad de hacer esta conexión entre los factores ambientales y pues obviamente hoy nos ocupa el cáncer de mama, pero hay muchas otras enfermedades que pudiéramos relacionar. Ese sería mi primer punto de posicionamiento, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Sí, precisamente es una situación difícil en la que nos encontramos y precisamente a mí algo que siento que fascina a esta comunidad es pensar en esta realidad tan compleja Is que hay en that torno a este tema. realities are No nada extremely más es, por ejemplo, complex, el hecho de especially in tener the los subject, contaminantes y este not only because investigado, sino también cómo se presentan los incentivos con la industria, cómo se presenta el comportamiento en estas comunidades, cuál es la realidad vivida en estas comunidades y cómo es esa intersección con las metodologías públicas que se puedan implementar. Y bueno, y con esto, pues siguiendo en este tema, quisiera preguntarle, y bueno, aquí estamos como que en vivo modificando, pero de hecho, Imelda, no sé si quisieras platicar un poco de lo que es la realidad vivida en comunidades en donde se tiene este impacto de estas fuentes de contaminantes y cómo es, de hecho, el contexto social que existe en estas áreas. Sí, y era algo también que quería contarle a Jacqueline cuando habló sobre todo de podemos ver dónde están los contaminantes y qué tipo de industria los produce. Y una cosa y es difícil también ver, pero una cosa que yo siento que pasó en Cedral o está pasando en Cedral es que Cedral fue un lugar donde se procesaba mucho el,
los desechos de las minas de Real de 14 y ya no lo es, porque la mina de Real de 14 ya no produce como antes, pero muchos de los desechos quedaron ahí al aire libre. Y yo le contaba a Francisco, cuando yo era niña, nosotros jugábamos en montañas de desechos de diferentes colores de la mina y jugábamos con mercurio y todo. Y yo ni siquiera sabía que era tóxico todo eso hasta que crecí, me vine a Estados Unidos, alguna vez le conté a alguien del mercurio y me dijeron, ¿cuándo has visto mercurio? Y yo, pues yo jugaba con él. ¿Cómo? Si es tóxico. Pero estaba ahí completamente al aire libre y los niños jugábamos con todo eso. Y me quedé pensando en eso de que esos desechos no solo se producen actualmente por las industrias que existen actualmente, sino que a veces ahí se quedan y no se descomponen, ahí están y siguen afectando la salud de la gente. En el caso de la cuadra donde yo crecí, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 50 años y, y no sé si es coincidencia o es normal, pero todas las personas todas las casas de mi cuadra han tenido al menos un enfermo de cáncer. Mi mamá creo que ha sido la única con cáncer de mama, pero las dos vecinas, madre e hija, fallecieron de cáncer de estómago. Ahora que pienso, me parece que la madre empezó, y la hija empezó con cáncer de mama y fue metástasis. La vecina de enfrente, la niña tuvo cáncer de hueso, también falleció. Hemos tenido dos vecinitos también con cáncer de leucemia y un vecino últimamente, un vecinito también chiquitos de 5 años con un tipo de cáncer, le salió algo en el brazo y me parece que el cáncer también ay, no le voy a poder decir de cuál, pero también tiene cáncer. Y es algo que siempre nos ha llamado mucho la atención y que comentamos mucho en la cuadra, que si no será por esa exposición que hemos tenido por años a esos desechos de la mina. Y que es, como decía yo, las industrias que actualmente están en San Luis, claro que producen, pero luego hay industrias que estuvieron hace muchos años y que dejaron todo eso ahí. Y entonces también por eso creo que es importante hacer la investigación para igual y detectar esos lugares en los que a lo mejor ahorita nadie se imagina que Cedral, que no es un lugar industrial ni nada de eso, pueda tener esos desechos, pero podríamos encontrar ahí una fuente de contaminantes también. Muchísimas gracias, doctora Flores Vázquez, porque sí esta perspectiva de lo que está pasando en la marcha es sumamente importante, justo siguiendo con el tema de políticas públicas, que ahorita estamos preguntando, hicimos la pregunta de la decisión de qué priorizar, ¿no? Este trade-off, como decimos en inglés, esta optimización de múltiples objetivos para la gente aquí con el lente de optimización. Y de hecho, quisiera como que seguir con este tema preguntándole al doctor Escalante, quizá, y bueno, también al doctor, también al doctor Acosta Díaz de León, de tomando en cuenta esta perspectiva que nos comentó ahorita, en la cuales han sido quizá algunas de las políticas o iniciativas que han funcionado, digamos, que han llegado, que han logrado penetrar al comportamiento, al conocimiento de comunidades impactadas por estos temas. Y esto menciona, de hecho, pues, espero que todos puedan agregar lo que sepan. Y esto lo pregunto porque, pues, precisamente pensando en que la gente en nuestra comunidad tiene ganas, hambre de ayudar de People in alguna our manera, communities are pues really, they're ayudarían en el really contexto de qué sí ha funcionado, hoping qué to be no, able to help, y and they cuál want es to know el what has entendido worked and what en hasn't, cuanto and a what pues, we've estas learned políticas públicas with y estas regards to these herramientas que public policies ustedes and these tools that del you lugar and de your poder tomar team decisiones públicas pueden implementar have been y de ahí able to seguir implement and como are vamos a able to hablar implement. nosotros con el ente, como And lo of decíamos, de course, how optimización. do you think that people from Perfecto. Buenos días. Agradecimiento especial a Javier, a la doctora Jacqueline por la invitación, al doctor Acosta. Primero que nada, pues felicitar la presentación de la doctora Jacqueline. Interesantísimo lo que dice. Vamos a poner la situación en contexto de la medicina actual en cuanto a los factores de riesgo reconocidos primero. Los factores de riesgo reconocidos para el cáncer de mama evidentemente es
el género en relación de 100 a 1, por lo cual pues, desde ahí ya está desfavorecida la mujer desde que nace, ¿no? La proporción es 100 a 1, estadísticamente hablando, que es altísimo. Después de esto, pues viene siendo la edad, y eso es importantísimo saber la situación que la mujer actualmente, después de los 40 años, le va subiendo la posibilidad o la probabilidad de padecer cáncer de mama, pero internacionalmente está descrito que es a los 60, 61 años cuando viene el pico de presentación del cáncer de mama. Sin embargo, en México, este pico se presenta a los 51 años. No, estadísticamente es importantísimo saber eso, porque quiere decir que hay algo en nuestro país que está produciendo esta situación en donde las presentaciones de nuestros casos son 10 u 11 años previos a lo que se presenta en el resto del mundo. Eso es claro. Ahora, en cuestiones de incidencia, el problema es un problema mundial, no es de México, no es de San Luis solamente, es del mundo, y tenemos que saber que los países que mayor incidencia tienen son los países desarrollados. Probablemente tenga que ver la contaminación de sus industrias, es probable, como lo acaba de decir la doctora Jacqueline, pero no es algo que se haya estudiado. Soy interesantísimo, por supuesto, pero no es algo que nosotros podamos, como médicos actualmente, decir, es esto, exactamente esto. ¿Me explico? Ahora, llega la paciente con nosotros y nos pregunta, ¿qué fue lo que pasó, doctor? O sea, soy una mujer joven, no soy obesa, no tomo, no fumo, lacté, tuve hijos y aparte no los tuve después de los 30 años. ¿Qué me está pasando? O sea, no tengo un familiar de primer grado, como dicen las guías o como dicen las normas o como dice los consensos. No tengo un familiar de primer grado. Yo no tendría por qué estar viviendo eso. Y eso es real. El cáncer de novo en nuestro país o en el mundo tiene 60% de posibilidades de aparecer. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 60% de las pacientes con cáncer de mama nunca vamos a detectar un factor de riesgo. Y es altamente probable que aquí venga lo que está diciendo o lo que dijo la doctora Jacqueline. No es algo, como les digo, no es algo que esté demostrado, no. En ninguna parte del mundo lo vamos a ver, en ninguna bibliografía del mundo todavía aceptada. Vamos a recibir esto como evidencia, ¿sí? Que es súper interesante y que es probable que lo podamos explicar, es probable. Pero la verdad es que son factores de riesgo, los que ya conocemos, los que están conocidos, los que ya puntualizó la doctora Jacqueline, que no toman en cuenta la contaminación y mucho menos ambiental como un factor de riesgo para cáncer de mama actualmente. No quiere decir que no exista, ¿verdad? Esa relación quiere decir que actualmente no está descrita. En cuanto a la formación de elementos preocupados en este sentido, existe en San Luis Potosí la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud. Esta se formó hace 14, 15 años. Está avalada por la facultad de hecho, se lleva a cabo en la Facultad de Medicina. Y pues yo creo que ha sido altamente importante y trascendente en nuestro medio, tanto así que se están dando este tipo de temas en nuestro estado y no en otros estados. Entonces creo yo que tiene mucho que ver esta escuela, esta facultad, que así se llama y así se está formando la It led licenciatura to en new Ciencias research Ambientales y that Salud, combines que es independiente de environmental la Facultad de sciences and Medicina, health, pero que forma and are gente trying to locate and are justamente trying to para estudiar and are este trying tipo to de also prepare fenómenos. people to study these type of Felicidades phenomena nuevamente por el foro, that me we're parece muy still interesante. trying to Vamos, understand. en caso de que continúe, que parece ser que así va a ser, van a ser pioneros en determinar esto. Nosotros como médicos y en cuanto a consensos dedicados a la oncología, siempre le hemos dado prioridad a la occidentalización y así le llaman, de los factores de riesgo en la presentación del cáncer de mama, que es que la mujer sea obesa o que esté consumiendo cosas más occidentales, que es que la mujer esté tomando más alcohol que antes, que es que la mujer esté fumando, pero la verdad es que si volteamos a ver los factores que acaba de decir la doctora Jacqueline, podemos tomar en cuenta mucho la contaminación de la misma occidentalización como un factor de riesgo importante para la presentación que no se estudiaron. Con Ah, ese yo también, la primera yo aportación. también.
Muchas gracias, doctor. Yo también quería comentar eso de la occidentalización por mi experiencia de que soy mexicana, pero ahora vivo en Estados Unidos y ya tengo más de 40 años, entonces ya estoy, tengo un familiar en primer grado, entonces ya estoy como en el rango del riesgo, entonces a mí ya me están monitoreando aquí en Estados Unidos. Y sí, esa es otra razón por la que yo creo que es bien importante hacer nuestra propia investigación porque, por ejemplo, yo sola, acepto que yo lo hice como a lo mejor no debía hacerlo, pero yo sola me hice un examen hace tiempo de los genes estos BRCA para ver si los tenía, porque mi mamá tuvo el cáncer a los 50 y no los tenía. Entonces, cuando me presento aquí con los doctores, les digo, yo no tengo el BRCA y ellos me dicen, sí, pero tú eres latina. Son otros factores los que debemos de tomar en cuenta contigo. BRCA es para cierto tipo étnico, grupo étnico, y sí está bien que te los hayas hecho, pero eso no aplica a ti porque tú tienes otro genotipo y vienes de otro ambiente, etcétera. Y entonces esa es también otra de las razones por las que es súper importante hacer nuestra propia investigación para estudiar los factores que afectan a las mujeres de San Luis Potosí con nuestro genotipo, con nuestra raza y nuestra historia de todo, ¿no? Ambiental y del contexto social y todo. Entonces sí, es súper importante, qué bueno que lo mencionó aquí el doctor. Esto de que es diferente, es diferente, no todo viene de la idea occidental. Hay que crear nuestra propia investigación para entender la enfermedad nosotros, en nuestro contexto. Yo quiero opinar, nada más que no encuentro la forma de levantar la mano, no la encuentro. Pero lo que quiero opinar es que, bueno, realmente le agradezco el comentario al doctor Tonatiuh, al doctor Willy Escalante, porque yo lo que me he enfrentado, incluso con el doctor Philandrigan, que él se dedica más al área de pediatría ambiental, que siempre el sector médico es muy renuente al reconocimiento de los riesgos, justo por la falta de evidencia. Pero veo que usted tiene una apertura muy interesante y además el conocimiento, ¿no?, de estos nuevos profesionales de la salud que se requieren formar, justo para generar esos puentes entre lo que es la medicina clínica y la medicina ambiental. Y bueno, por supuesto que también agradezco los comentarios de Imelda, que son muy, muy interesantes, porque son el tipo de cuestionamientos que se hacen en las comunidades. O sea, yo me puedo encontrar personas que me dicen, me han llegado correos donde las personas dicen, mi familia tiene cáncer, mi vecino tiene cáncer, mis hijos, y ante esas preguntas que no sabemos cómo derivarlas, con quién tienen que ir, qué respuestas tenemos que dar. Entonces, este llamado a la acción conjunta, que es lo que yo planteo, para nosotros que podamos ser capaces de generar guías clínicas preventivas, pero desde el enfoque de la salud ambiental y de las condiciones locales. Claro, cada lugar va a tener su propia huella química, que es lo que nosotros llamamos, y sí hay una importancia en estos factores de riesgo agregados y acumulados, porque finalmente estamos hablando de condiciones de salud crónicas que están silenciosas y pasan mucho tiempo hasta que después aparecen. Eso es un poco. Y por otro lado, efectivamente, las herramientas de riesgo que existen están desarrolladas para Estados Unidos. Yo puse un ejemplo, creo que no se apareció en mi presentación, pero puse o sea, no se apareció porque seguramente le hice una modificación, pero hay herramientas de riesgo creadas por otros países donde dicen, coloca si tienes el diagnóstico de los tipos de cáncer que ya se están reconocidos. Bueno, pues no lo tengo. Y más en el contexto que menciona el doctor Acosta, ¿no? O sea, 1,5 millones de personas que tienen necesidad de servicios del IMSS Bienestar, el 50% son mujeres, entre 40 y 50 mil mujeres en riesgo. ¿Cómo logramos diseñar estrategias de comunicación para que las mujeres se sientan acompañadas en esa necesidad y que su voz sea escuchada? O sea, necesitamos generar esos canales de comunicación así como existe ahora el TikTok. De veras que yo estaba pensando, ¿cómo podemos socializar la ciencia y sentir que las personas tienen un canal de comunicación donde esa información pueda ser obtenida y después analizada, ¿no? Si ellos lanzan la primera alerta, aquí está ocurriendo That they algo. can share these Entonces yo creo experiences. porque además es importante mencionar que para que un caso quede It's registrado important to como mention caso, that tiene que for pasar a una case serie to de be registered barreras, as a ¿no? case, En el it caso has del cáncer to de mama, cross tanto que several llegó a ser caso barriers. en una base de datos, nos está dando una imagen parcial de lo que es la enfermedad. Entonces,
cómo logramos hacer que esas voces sean escuchadas y cómo abrimos los canales de comunicación a través de las fantásticas herramientas que pueden generar las gentes que están aquí ustedes desarrolladores, ¿no? Tengo muchos años queriendo justo llegar a este punto. Hemos estado trabajando y cada vez se agrega alguien más que puede contribuir a realmente hacer esa transformación en la salud pública ambiental que México necesita sin copiar un modelo gringo. Yo puse el ejemplo del CDC porque desde que lo vi me encanta y me parece que involucra muy bien lo que estamos buscando, pero cada uno de eso cada parte de esas necesitamos actuar de forma sincronizada que nos permita realmente llegar hasta esta parte de la sociedad, considerando en que no va a haber sistema de salud que soporte, aun cuando se tenga un muy buen sistema de diagnóstico y de tratamiento, que no va a haber sistema de salud que soporte esos costos. Eso por un lado. Y por diagnosticadas y regresan al mismo lugar donde probablemente la enfermedad se originó. Entonces, esta es otra parte que no hemos analizado, ¿no? ¿Cuánto? Y lo hemos visto, por ejemplo, en leucemia linfoblástica, los niños que nosotros identificamos en zonas de alta contaminación y alta marginación, que son estas zonas de las latrilleras, no viven más de 2 años. Además de que el diagnóstico tardío, entonces, estamos teniendo ahí un punto muy importante, cómo logramos que esos esfuerzos desde el sector salud de prevención y de tratamiento realmente alcancen esa sobrevida esperada que existe en otros países, ¿no? O sea, la literatura en México claramente dice aquellas mujeres que no tienen acceso a los servicios de salud, su sobrevida es menor del 60%, y en los países del primer mundo, para leucemias y para cáncer de mama, la sobrevida es prácticamente más del 90%, ¿no? Entonces, aquí claramente tenemos un tema de inequidad, pero debemos de voltear a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y sobre todo darles esa voz, que es algo que siento que es un compromiso que tenemos, es el compromiso más grande que yo he tenido en estos 30 años de carrera con el tema de los contaminantes ambientales. Entonces, estoy muy entusiasmada de este primer foro. Tengo muchas expectativas de que juntos podamos trabajar y adelantar en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Calderón. Precisamente todo lo que dijo ahorita, increíble. Quiero destacar aquí para la comunidad, de hecho, precisamente estas ideas concretas de partes, aquí es donde destaca la comunidad IMU, precisamente como mencioné ahorita, por ejemplo, la complejidad del tema social de cáncer, que estamos aprendiendo justo aquí en esta conversación, pero por ejemplo, esta perspectiva que la comunicación es algo sumamente importante, dar voz a las comunidades impactadas, crear tecnologías que puedan ayudar con esto, es como lo mencionó, precisamente algo con lo que puede ayudar esta comunidad y que tienen experiencia en años pasados. Así que una idea aquí para quienes están aquí presentes que quisieran participar en el Hackathon Social es precisamente tratar esta perspectiva. De hecho, bueno, yo quisiera hacer una pregunta más a los panelistas antes de tomar algunas preguntas del público que están haciendo. Tampoco ya veo que nos hemos pasado, pero es una conversación tan interesante que es difícil acortarla al tiempo que tenemos. Y la última pregunta es simplemente una continuación de lo que mencionó ahorita la doctora Calderón, que es, ¿cuáles serían, ya platiqué un poco del perfil de quienes están aquí presentes, de la idea del hackathon social, de que uno quiere ayudar y tomando esto en cuenta, de que tenemos aquí a computólogos, a gente de la ciencia social, gente que ha trabajado en crear herramientas como precisamente lo que mencionó la doctora Calderón ahorita, con experiencia en inteligencia artificial, en modelos de optimización, en la interfaz entre percepción humana y la computación. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algo que ustedes quisieran ver digamos, con estas áreas de conocimiento? ¿Qué ven ustedes como posibles puntos de colaboración, ideas para prototipos de herramientas para el hackathon social? Simplemente pongo esto ante ustedes que tienen este conocimiento de lo que está pasando en la práctica. ¿Qué quisieran ver de gente con lo que sabemos nosotros? Aquí dejo que nos den algunas ideas. Igual y hay gente que quiera trabajar estos temas, así que no sé si podamos empezar aquí con ustedes, con doctor Acosta. Doctor Willy, por favor, adelante. Gracias. A ver, yo me gustaría puntualizar, creo que este tipo de problemas que hemos hablado, que uno de los grandes retos es la prevención, debemos llevarlo a la comunidad.
Debemos ir a las comunidades, debemos ir a la atención primaria a la salud, ¿sí? Y uno de los grandes problemas, y es un planteamiento, es la forma de obtener datos y la forma de analizar los datos, ¿sí? Desde las comunidades y que lleguen a donde debe de ser, ¿no? Aquí la gente de la universidad, sobre todo de ciencias ambientales, hacen mucho trabajo desde la comunidad. Creo que ahí está la clave y es un reto para nosotros. Y si alguien nos ayudara, mejor dicho, con una propuesta de cómo obtener los datos, sobre todo por lo que decía Jacqueline, de esas 50,000 mujeres que tengan acceso mínimo a la información de qué estamos hablando. Esto nos puede llevar a prevenir otras muchas enfermedades, nada más por mencionar algo. Y nada más regresándome un poquito a la pregunta anterior, complementándola con esto, creo que la investigación no está peleada con las políticas de salud, deben ir de la mano, deben ir paralelas, y creo que ese es donde uno que está ahorita en la toma de decisiones debe de recibir apoyo de la comunidad de investigación, como lo hacemos, por ejemplo, con el Health policies IPCID, con el should be OPOCID, con la accompanied by Universidad Autónoma de researchers San Luis Potosí. and collaborate with Muchas gracias, señor researchers Miguel. to Muchísimas gracias. De nuevo, adelante, doctor Escalante, sí. Ok. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué sería lo ideal después de un foro como este o de la apertura que se nos está dando? A mí me encantaría, no nada más en San Luis, no nada más en México, sino a nivel internacional, que esto se pudiese reproducir. La cobertura para escaneo, para tamizaje, que es en donde realmente podemos impactar en mortalidad. En un país en vías de desarrollo como el de nosotros, es del 30%, ¿sí? Eso no lo digo yo, o sea, está escrito y súper descrito en todos los consensos, en donde dicen que pues, si estás escaneando al 30% de tus mujeres, pues poco vas a impactar para que puedan llegar a tiempo contigo, ¿sí? El problema que tiene México, México en general, voy a hablar más bien de países en vías de desarrollo, más que San Luis Potosí, México. El problema que se tiene es que se están haciendo los diagnósticos en etapas clínicas muy avanzadas. Tanto así que si una paciente en un país desarrollado tiene una sobrevida 5 años altísima, hablo del 70, el 80%, en nuestro país no llega al 30 o el 40%. Eso es porque las etapas clínicas en las que llegamos o en las etapas clínicas en las que nos están llegando los pacientes son sumamente avanzadas. ¿Qué necesitamos? Escrutinio, tamizaje, que la paciente acuda a realizarse sus estudios y una vez realizado el estudio poder entregarle bien esos resultados del tamizaje, hacer diagnóstico y poderla tratar. Que eso pase en tiempos cortos, ¿sí? Aquí por las distancias y por 1000 cosas no puede pasar. No estoy hablando de San Luis Potosí, estoy hablando en general de países en vías de desarrollo. Si esto lo llegamos en algún momento a acortar con alguna de las herramientas que ustedes proponen, esto sería genial, fabulosísimo. Pero de entrada, creo yo que debe de ser la invitación de forma universal a que las mujeres should be a universal se tamicen, es decir, se invitation hagan sus so that estudios para encontrar la enfermedad en etapas clínicas that are tempranas. likely to be Logrando eso, vamos a dar un paso be diagnosed impresionante e with importante, breast cancer, ¿sí? En la mortalidad y en el tratamiento y en el so that they manejo actually receive the en call, todo so that they're impacta. Impacta, que es lo más importante en la vida del paciente, pero impacta en salud pública porque el tratamiento es infinitamente menos caro. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos, creo yo, y eso es a lo que deberíamos de encauzar nuestros esfuerzos. Con eso termino ahorita. No, muchísimas gracias. De hecho, esa perspectiva es interesante también ligándolo a lo que estamos viendo de riesgos medioambientales. Yo aquí estoy como que pensando en la perspectiva de incentivos, economía, optimización, pensando en estos como que marcos, incluso legales o digamos, de comunicación con comunidades, de tratar de que se sepa que existen estos riesgos mayores y que esta es la herramienta que se tiene que utilizar. Nosotros en la rama que trabajo yo tratamos mucho el tema de optimización de recursos.
se tienen recursos limitados, se tienen, por ejemplo, pocas personas que puedan dar la comunicación a comunidades o que puedan hacer el estudio, el tamizar, por ejemplo, como mencionó, y a quién asignamos esos recursos y si son pocos, es un punto de decisión clave que quizá gente en nuestra área de optimización pudiese influir e influir con contexto más local. De hecho, quisiera como que, no sé, doctora Flores Vázquez, ¿qué opina al respecto, ya que también ustedes de esta área de optimización, de toma de decisiones, cómo ve esta perspectiva, al menos de lo que estoy viendo yo con lo que sé que hablamos un poco el mismo lenguaje en eso, pero quisiera ver qué opina de esa como que rama también de proyecto que pudiese haber. Sí, es muy buena idea. Y también algo que también en mi experiencia sirve también mucho como para motivar y para obtener recursos, podría ser todos estos cálculos a futuro de, por ejemplo, como decía el doctor Escalante, si las mujeres se hacen los estudios temprano, se ahorra dinero y salvamos vidas. Entonces, hacer estudios, por ejemplo, en San Luis de cuánto dinero sería y decir, vamos a ahorrar 20 millones de pesos al año, no sé, es una cifra que se me viene a la mente, 20 millones de pesos al año que los podríamos gastar en más estudios preventivos, por ejemplo. Entonces, hacer este tipo de cálculos para presentarlos a la autoridad también sería, yo creo que útil. O bueno, en mi experiencia, siempre es útil como que llegar y no nada más decir, pues es que quiero recursos para que las mujeres se hagan los estudios, sino llegar y decir, si alcanzamos la meta que te estoy proponiendo con los recursos que me das, de hecho, el erario va a gastar menos pues eso también motiva mucho a los que toman las decisiones para apoyar este tipo de programas. Entonces, hacer este tipo de estudios y también, como dice Francisco, si tomamos en cuenta el, el riesgo, ¿cómo se dice? El riesgo ambiental, saber a qué lugares, si tenemos pocos recursos, a qué lugares, en qué lugares enfocarnos y decir, es que las mujeres de X barrio, por ejemplo, ahí en San Luis, son las primeras que necesitamos escanear, porque son las que están a más alto riesgo. Las mujeres de X barrio, de tal edad, por ejemplo. Eso también sería súper bueno saberlo para saber cómo aplicar los recursos de manera más eficiente. Mm, Adelante, adelante. Yo propongo que hagamos una lista de lo que hemos ahorita conversado y que la sigamos creando, ¿no? O sea, la estrategia conjunta de esta parte que comenta Imelda, ¿no? El costo económico, las necesidades que menciona el doctor Acosta y lo que muy bien indica el doctor Escalante. Creo que pues podemos crear a crear el esquema, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que son importantes es que vamos a crearlo y vemos qué información tenemos y cómo podemos ir completando el cuadro, ¿no? De tal manera que lo más importante es que estén interconectados, porque mucha de la literatura científica de economía queda completamente desarticulada de la acción y de la acción queda desarticulada lo del ambiente y el ambiente calcula, pero nunca se integra. Entonces, que empecemos por crear este modelo de circular y que coloquemos los actores y que finalmente vayamos modelando ahora sí que la propuesta y la solución desde la parte de los algoritmos matemáticos. Yo estoy muy encantada de vivir en la era de la inteligencia artificial por esta razón, que si este estudio para hacer una diapositiva con los factores de riesgo de cáncer de mama y analizar casi 1000 estudios durante 30 años nos llevó 3 meses o 6 meses, lo podemos hacer en una semana o en 4 semanas. Entonces, ¿cómo podemos acortar los tiempos de revisar la literatura, de actualizarla y también acortar los tiempos justo de la atención médica, ¿no? Entonces, eso creo que sería como una tarea o un compromiso que sí nos debemos de llevar, que vaya más allá de una conversación que tuvimos el día de hoy y que la podamos realmente llevar a la práctica, ¿no? A la acción nos puede tardar meses o años, pero creo que sí necesitamos ese punto de partida. Exactamente, sí son estas cuestiones que toman tiempo, pero es importante tener estas conversaciones preliminares y mantener y establecer estos contactos y estas ganas de colaborar. Definitivamente,
Lamento porque creo que no tenemos tiempo para darle seguimiento a las preguntas que están en el chat, porque ya nos hemos pasado cierto tiempecito de lo que habíamos previsto. Pero sí, como punto de acción, definitivamente, como se menciona, hacer una lista. Esperamos destilar lo que hemos platicado hoy, las experiencias que nos han compartido, las perspectivas importantísimas. Y espero que podamos aquí seguir en contacto con todos ustedes y que podamos seguir esta conversación durante el próximo mes, que esperamos tener propuestas en el Hackathon Social y además en la conferencia que vamos a tener en San Luis Potosí a finales de octubre, donde vamos a tener investigadores de todo el mundo, de nuestra rama de investigación, conociendo directamente lo que es el contexto en San Luis Potosí también. Así que, bueno, con eso quisiera agradecerle muchísimo a nuestros estimados panelistas. Muchas gracias por la participación de hoy. Ha sido una conversación sumamente interesante, que nos da precisamente mucho material con qué trabajar el próximo mes para ver cómo podemos ayudar y empezar estas conversaciones interdisciplinarias. Gracias. Y quisiera, de parte de todos, que les agradezcamos a nuestros panelistas por su tiempo y sus perspectivas también.